Y a esta hora de la mañana nuestra compañera Rocío Martínez está ya acompañada del congresista Giancarlo Baquelli, quien nos va a hablar sobre la reciente ley promulgada de la discapacidad y los beneficios que hay para este sector de la población en cuanto a educación, salud y acceso laboral. Adelante, Rocío. Gracias, Karina, y esta mañana tenemos una muy buena noticia, y es que el Poder Ejecutivo ha publicado recientemente el reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Precisamente esta mañana nos acompaña el congresista Giancarlo Baquelli, a quien le damos la más cordial bienvenida al canal del Congreso de la República y con quien vamos a conversar con respecto a esta propuesta que ya se ha publicado el reglamento y cuál es el beneficio concreto que trae para este sector poblacional. Bueno, ante todo, muy buenos días, Rocío, a todos los amigos del canal del Congreso, el saludo cordial. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que se ha hecho historia en nuestro país promulgando la ley y el reglamento de la nueva Ley General de Personas con Discapacidad. Un nuevo marco normativo que además se adecúa a la Convención de las Naciones Unidas en el marco de la defensa y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Creo que es un logro importantísimo, reitero, histórico para este sector de la población y a nosotros nos complace haber formado parte de todo esto a lo largo de 2 años y gestión, que fue lo que demoró poder aprobar esta norma. Bien, congresista, hay un tema muy importante que siempre es materia de debate y es la oportunidad laboral para este sector poblacional. Sabemos que es un 5% para el sector público y un 3% para el sector privado. Si nos puede dar mayores detalles de esto. Sí, efectivamente, Rocío, ¿no? Hay una gran polémica en torno a este tema. Y yo creo que la polémica va a continuar porque este tema de la cuota laboral no va a variar en la medida en que no cambiemos la mentalidad. Yo creo que debemos entender la implicancia que tiene y que significa contratar a una persona con discapacidad en el trabajo. Significa definitivamente tener a un trabajador o trabajadora con un mayor compromiso y con cualidades laborales realmente importantes. La persona con discapacidad es muy útil en la sociedad y yo creo que a partir de que las autoridades y las empresas entiendan esto, este tema de la cuota laboral va a cambiar. Pero es verdad, los porcentajes están establecidos en 5% en el sector público, aumentado con respecto a la ley de personas con discapacidad anterior, la 27050, que era 3%. Establecía, exacto, 3%. Y bueno, en el sector privado se está arrancando con un porcentaje menor de 3% para ver si es que las empresas se empiezan a acoger este beneficio y apoyan pues a las personas con discapacidad. Es cuestión de alinearnos todos en favor de una verdadera inclusión. Sí, congresista, ¿usted tiene conocimiento de que ya se esté cumpliendo, como usted ha mencionado, era de 3% la cuota para el sector público? ¿Esto ya se está cumpliendo en las diferentes instituciones públicas? Hemos hecho a través de mi despacho una muy exhaustiva investigación y una muy fuerte fiscalización de este tema de la cuota laboral. Hay entidades del sector público que lo cumplen, otras que no. Yo creo que sería demagógico de mi parte decir que sí, todos cumplen, esto es una maravilla. No es así, todavía hay que darle un jalón de orejas a algunas entidades del sector público. Pero yo estoy más preocupado, Rocío, porque yo creo que finalmente el sector público se va a terminar alineando a la nueva norma, ¿no? Y adecuando.
A mí me preocupa más que nada, Rocío, el tema del sector privado. Y ahí es donde encontramos mayores dificultades en el cumplimiento de la cuota. Primero, porque tienen que ser empresas que tengan más de un número determinado de trabajadores, que me parece que son 50. Segundo, tiene que haber la disponibilidad y la predisposición por parte de los directivos de las empresas. Cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad, exacto, y cumplir esta cuota. Entonces, es más complicado porque tú sabes que en el sector privado todo lo ven en números, todo es de acuerdo a la productividad y a la rentabilidad que puedan tener. Y como repito, la persona con discapacidad tiene igual o más talentos que las personas sin discapacidad como para desempeñarse normalmente en un trabajo y generarle a la empresa grandes ganancias. Entonces, yo creo que es cuestión de que la empresa se corra riesgo, por decirlo de alguna manera, que no es un riesgo en realidad, como te comento, pero digamos, viéndolo en términos empresariales y tratando de ponernos un poquito en su mentalidad, ¿no? Que se corran el riesgo, que contraten a personas con discapacidad y verán los resultados. Congresista, ¿y cómo se podría hacer la fiscalización para que estas empresas puedan cumplir con esta cuota? Bueno, la fiscalización estará de todos. Yo como congresista de la República, a través de mi despacho, vamos a oficiar a las empresas privadas para ver cómo va paulatinamente el cumplimiento de esta cuota laboral. Pero también como vicepresidente de la Comisión de Inclusión Social, yo creo que la Comisión tiene una responsabilidad muy grande en este tema de la fiscalización. Y nosotros tenemos que asumir y entender que es nuestra tarea fiscalizar que esta cuota se cumpla. Entiendo que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, va a ser algo progresivo, algo paulatino, va a ser algo que se vaya dando gradualmente, pero nosotros tenemos que hacerle seguimiento al tema y darnos cuenta de que se está avanzando. También es responsabilidad del Ejecutivo por lo menos fiscalizar al sector público y ver y encargarse de que en todas las entidades públicas se esté cumpliendo con una cuota que la misma ley establece. Congresista, ¿y el propio Ministerio de Trabajo también tiene parte de responsabilidad en el cumplimiento? Por supuesto, el Ministerio de Trabajo es el eje central Como ente rector. del cumplimiento y de la fiscalización. De que efectivamente esta cuota laboral se cumpla. ¿Hay alguna sanción para las empresas que no cumplen? Sí, sí, sin duda. Hay sanciones no solo para las empresas que no cumplen, en todos los artículos hay sanciones para los funcionarios y las entidades que no cumplan con todos y cada uno de los artículos y su reglamento. Y en eso hay que ser enfáticos. Hoy el nuevo marco normativo de la discapacidad en el Perú tiene sanciones claras, algo que no tenía la 27050 y que es una de las grandes innovaciones de nuestra nueva ley. Bien, congresista, estamos justamente en el Parlamento Nacional, en el Congreso de la República, y creo que está también el Congreso dando el ejemplo en la contratación de personas con discapacidad porque tiene un buen porcentaje de ellos. ¿Usted tiene conocimiento al respecto? Sí, tenemos un buen porcentaje, pero no, la verdad tenemos que seguir, tenemos que seguir en el camino. Tenemos que dar el ejemplo, como dices tú, como Congreso, como primer poder del Estado en el cumplimiento de la cuota. Yo creo que, a ver, más allá de la cuota laboral, yo creo que en favor del colectivo con discapacidad, hoy el Congreso ha logrado un gran avance y es el tema de la accesibilidad. Hoy el Congreso es accesible a todos y eso es importante, o sea, hay rampas, hay acceso, la edificación está hecha para personas con discapacidad y yo creo que... Se ha logrado la inclusión. Claro, esto es importante no solo para los parlamentarios que vengan después de nosotros con discapacidad, sino también para los visitantes con discapacidad, que puedan llegar con ganas de conocer el Parlamento Nacional
tendrán todas las facilidades para hacerlo porque el Congreso hoy es un Congreso accesible. Bien, congresista, otro de los temas también es la protección a estas personas y justamente usted estuvo impulsando esta pensión no contributiva para las personas con discapacidad, pero de los sectores más pobres o que se encuentran en situación más vulnerable. Cuéntenos al respecto. Es verdad, Rocío, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de esta iniciativa. Nosotros lo presentamos originalmente al inicio de la gestión como un proyecto de ley, pero al estar discutiendo justamente en ese momento la nueva ley general, se incorporó nuestra iniciativa al nuevo marco normativo de la discapacidad. Y hoy por hoy, efectivamente, el tema de la pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa que viven en situación de pobreza es el artículo 59 de la nueva Ley General de Personas con Discapacidad. Entonces yo me siento muy orgulloso porque somos autores de esa norma, me siento orgulloso porque me parece además que crea un nuevo programa social en el Perú. Y eso es muy difícil de hacer desde el Parlamento, porque el Parlamento no tiene, como bien sabes, Rocío, capacidad de gasto. Sin embargo, nosotros con creatividad, con ingenio, hemos creado un programa social que va a beneficiar a miles de personas con discapacidad severa que no pueden valerse por sí mismos, que tienen un costo de vida además mayor al del resto de peruanos y que esta ayudita económica les va a venir bastante bien. Bien, congresista, esta noticia es muy buena para las personas con discapacidad y seguramente usted va a seguir trabajando en beneficio de ellas. Sin duda, nos hemos abocado en este primer tramo de la gestión, Rocío, a trabajar por el colectivo, lo vamos a seguir haciendo. Tenemos grandes ideas, grandes cosas que se pueden hacer y estamos trabajando incansablemente para seguir dándole a la persona con discapacidad una verdadera inclusión, una mejor calidad de vida, y el sueño supremo de todas las personas con discapacidad es que en algún momento se nos trate y se nos vea como el resto de peruanos en la sociedad de nuestro país. Bien, congresista, agradecemos entonces su participación en el canal del Congreso de la República. Hemos estado entonces con el congresista Giancarlo Baquelli, con quien hemos compartido esta importante noticia, y es que el Poder Ejecutivo ha publicado ya el reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Eso es cuanto tenemos que informar. Karina, volvemos contigo a estudios. Gracias por la información, Rocío. Es verdad, se ha hecho bastante en cuanto a leyes, pero esto es un tema más de conciencia, de compromiso de la población en general. Bien, vamos ahora con nuestro bloque, el Congreso a tu servicio. En esta oportunidad les presentamos a Lo Congreso.